Hola, buenas tardes, hola a todos, buen día, bienvenidos a otro episodio de Voices of Fire. Y el día de hoy, sabes, te quiero dar la bienvenida a cada uno de los que aún lo van a ver, cada una de las personas que lo van a ver, te quiero decir, sé bienvenido y aún vas a ser bendecido con este episodio, porque en este episodio te quiero hablar acerca de la profecía en la actualidad, pero no quiero hablarte solamente yo, sino sabemos que Dios está haciendo conexiones con otros profetas, así que sabes que quiero invitar a una amiga mía. Es alguien que para mí ha sido una gran bendición. Yo la conocí en esta capacitación que yo también tomé, este entrenamiento para profetas en Glasgow, Escocia. Sabes que es una bendición. Y bueno, te voy a platicar mucho más acerca de ella más adelante, pero te invito a que por favor te suscribas a este canal y comparte este episodio, porque sé que te va a bendecir y le va a bendecir a otros. Así que siéntete con esa alegría y esa tranquilidad de poderlo compartir. Así que bueno, pues quiero darle la bienvenida a una gran amiga y profeta. Ella es mexicana, está en Canadá, ella es Isabel Sorby. Así que quiero darte la bienvenida, Isabel. Qué gusto que estés en esta conexión para toda la comunidad de Latinoamérica, porque sabemos que Dios te ha llamado. Estás en Canadá, eres mexicana, naciste, eres mexicana, tienes la tierra mexicana en tus venas, pero Dios te llamó a Canadá. Así que, por favor, siéntete con esa libertad de poder presentarte por qué Dios te llamó a Canadá y cómo es que Dios te llamó a lo profético. Hola, muchísimas gracias, Daniel, por esta invitación. Es un honor estar aquí como mexicana y canadiense, que lo has dicho, una profeta. Y sí, te conocí en Glasgow, en Escocia, y qué aventura ha sido. Sí. Siempre el seguir a Dios es una aventura realmente, y eso es eso es realmente lo que es mi vida, la aventura en la fe, en tener la fe en Dios, en lo que nos está diciendo y mostrando, ¿no? Pero sí, yo tenía 13 años cuando nos mudamos, mi familia se mudó a Canadá, de la Ciudad de México. Y pues como puedes pensar, una persona a esa edad, dices, no, mi vida estaba en México, yo tenía amigos y demás, y decía yo, no, no voy a poder vivir de esa manera. Pero Dios tenía un plan porque todavía no conocíamos a Dios realmente. Y Él nos llevó a Canadá y fue ahí en donde yo realmente conocí a Dios de una manera increíble. Me empezó a mostrar el amor, me empezó a mostrar quién es Él y todo lo que es Él, lo que Él nos muestra, ¿no? Así que así es como yo lo conocí. Bueno, puedo explicar por horas testimonios y demás en las que han pasado en mi vida. Pero sí estoy en Vancouver, en Canadá, en el oeste de Canadá, en la parte más caliente, no la más fría, y poca humedad, así que estoy muy contenta con eso. Wow. Ya, ya. Pues sí, y ¿qué te digo? Pues sí, yo he tenido una jornada con Dios, como estaba diciendo, de empezar a conocerlo poco a poco. Y lo que yo siempre decía es, yo no entiendo muchas veces las manifestaciones y cosas de las que escuchaba, pero yo sentía, no puedo decir que no eres tu Dios. Nada más por no entenderlas, no puedo decir que no son de ti. Entonces siempre estaba abierta a ese tipo de cosas. Y yo pienso que por estar con mi corazón abierto a eso, él siempre me llevaba y me mostraba manifestaciones o me enseñaba en cosas diferentes. Y tuve diferentes personas en mi vida de que me empezaron a enseñar cosas diferentes. Y la profecía fue algo que ahora entiendo más que nada, que siempre he escuchado su voz, porque todos la escuchamos, la voz de Dios, nada más no sabemos que es Él el que nos está hablando. Y desde chiquilla yo estaba siempre escuchando su voz y yo veía cosas, veía el espíritus y demás, los ángeles y demás, pero no sabía yo realmente, mis padres no sabían, pensaban que eran amiguitos de mi imaginación, decían, ay, Sí. qué linda, que te diviertas con ellos. Pero ahora realmente entiendo que yo estaba totalmente abierta a él y yo nada más quería conocer la verdad y conocerlo a él a una manera, no sé, que no podía explicar.
Y yo creo que fue por eso el que me seguía mostrando más cosas. Y yo sabía cosas que iban a pasar y pasaban. Y yo decía, wow, esto fue una coincidencia. Entonces me empecé a educar en esos aspectos, a que no, eso es Dios y Él nos está hablando y lo sabemos que los profetas en el Viejo y en el Nuevo Testamento sabían las cosas que iban a pasar y demás. Entonces me empecé empecé a poner atención a esas cosas, porque a veces unas iglesias no te no te explican bien ese tipo de cosas, entonces tienes que ir a buscar otros lugares en donde puedes realmente tomar de ahí, ¿no? Entonces, y eso para mí fue el entrenamiento en Glasgow, que me llevó a todo un nivel uh, totalmente diferente. Y realmente fue ahí, yo digo que abrieron mi mente en una manera mejor, no mejor, pero diferente, en la que dije, oh, es por eso que estas cosas que yo había escuchado como que no captaban mi espíritu. Decía, algo no está bien en eso, y esto y el otro. Y entonces empecé esa jornada con eso, y ha sido una bendición. Tú lo sabes, tú Sí. has estado en ese entrenamiento, y la manera en que no es nada más entrenamiento, pero te ayudan ok, te enseñamos esto y ahora aplícalo, ve y hazlo. Y para mí eso fue inmenso, porque es una de mis cosas favoritas realmente, Daniel, no es un secreto, creo que todo el mundo que me conoce lo sabe. Me fascina ver la transformación de las personas. Es para lo que vivo realmente. El transformar a personas, y yo veo lo que son en los ojos de Dios, y yo sé lo que deben de hacer. Entonces empezar a caminar con ellos y sacar todo eso de ellos para que realmente estén caminando al nivel en el que Dios los quiere que caminen, para que realmente descubran su destino entero. Eso es para mí es casi todo, ¿no? Entonces, sobre la profecía, eso ayuda. El poder profético es lo que me guía y lo que me ayuda. Sí, y sobre todo también, ¿no? Porque nosotros hemos escuchado que en la Biblia había muchos profetas, Isaías, Jeremías, Daniel, Juan el Bautista, ¿no? Aún el ministerio de Jesucristo como profeta también lo vemos. Y a veces pensamos que esos ministerios, el ministerio profético se ha terminado y que había nada más quedado en la Biblia. Pero ahora el saber que está creciendo y que se está levantando una generación de profetas en la actualidad, que la voz profética jamás se ha callado, sino ha estado constante, y que Dios siempre ha buscado hablar a través de sus siervos, los profetas, porque Él dice que Él nada va a hacer, sino primeramente Él se lo revela a sus profetas. Entonces, Exacto. qué impresionante es el saber esto, ¿no, Isabel? O sea, y a Sí. todos los que nos van a ver también. Es eso, el saber que en este tiempo Dios está hablando y quiere hablar a las naciones, lo puede hacer audiblemente, quiere tener una comunicación con Uh-huh. sus hijos, pero también quiere que la voz profética siga fluyendo, porque estamos entrando en esos tiempos de lo profético todavía, ¿no? Estamos en eso Exacto. todavía. Entonces, ¿cómo tú te diste cuenta que Dios te había llamado a lo profético? Como dije, poco a poco he aprendido más de eso, y es algo que yo pienso, yo me relaciono mucho con Jeremías. Lo siento en mis huesos, lo siento adentro, de que no puedo callarme. Y siento, digo, si no digo lo que Dios me está diciendo, si no lo comparto, yo he visto que Dios va a usar a otra persona, y lo hace, pero Él siempre piensa, te da la oportunidad, te estoy escogiendo a ti, ¿lo harás? Y si no lo haces, lo va a usar a otra persona. Pero yo digo, Dios, úsame a mí, a eso estoy aquí. ¿En qué estoy en este mundo? Estoy aquí para dejar una marca, ¿me entiendes? Claro. Entonces, poco a poco dije, tengo que abrir mi boca. Y una de las cosas que sabemos de la Biblia es, Dios, cuando Él creó todo, Él no lo pensó, pero Él lo tuvo que decir en voz alta, ¿me entiendes? Entonces yo dije, yo tengo que hacer eso. Y nada más pensar en cosas, orarlas por mí misma y demás, eso no es suficiente. Las tengo que compartir, y tengo que ir afuera y decírselas a las personas. Entonces fue cuando empecé a pensar en ese aspecto. Dije, yo sé que tengo el don de la profecía.
Entonces empecé por ese punto, ese nivel, ¿me entiendes? Entonces luego entendí que ya cuando estaba más a gusto con eso, todavía te dan un poco de nervios cuando, sobre todo cuando te da una palabra y dices, ay, esa está un poco gruesa, ¿no? No sé cómo lo vayan a recibir, pero he aprendido que no es mi responsabilidad el que la persona lo reciba. Mi responsabilidad es darla. Y lo vemos en la Biblia con Ezequiel y demás, ¿no? Tu responsabilidad es, tienes esa sangre en tus manos de darlo eso. Si no lo haces, bueno, ahí Dios te encamine, pero es lo que tienes que hacer, ser obediente a eso. Y yo digo que fue sobre el entrenamiento en Glasgow, de que me di cuenta, no soy nada, no tengo nada más el don de la profecía, pero Dios me está llamando a ser una profeta. Y cuando lo dije, cuando estaba platicando con ellos, fue algo que dije, pero es que me dan nervios en decirlo, y que eran los nervios de la responsabilidad, porque es una responsabilidad enorme. Entonces dije, Dios, ayúdame a que siga enfocándome en ti y que nada más haga y diga lo que tú me estás diciendo. Porque no quiero editar tu palabra, no quiero poner cosas porque estoy nerviosa o porque no se oye bien o porque, bueno, la persona la quiero edificar un poco más. Pero si Dios está diciendo, no es momento para edificar a esa persona, es momento de disciplinar a la persona, eso lo tienes que hacer. Y después Dios dirá. Pero así que ha sido mi jornada en empezar en realmente admitir y, ¿cómo se dice en español? Se me van a unas palabras, embrace, Como, como tomar, sí, tomarlo sí, bien, como ¿no? tomarlo, sí. De el ser una profeta. Y me dicen, ¿y tú quién eres? Yo soy la profeta, soy una profeta. Soy una profeta. Y lo he podido hacer con otras personas que he visto que están en la misma jornada. Y les digo, yo sé lo que tú sientes. Y tú tienes que hacer lo mismo. Tienes que decirlo, tienes que tomarlo y decir, esto es lo que soy, esto es lo que soy, como Jeremías y demás, ¿no? Entonces así empezó mi jornada. Wow, es que todo lo que acabas de hablar, ¿no? Qué importante es en este tiempo hablar y ser la voz de Dios, ese canal de Sí, bendición para otros. Pero también es la línea tan delgada como lo mencionabas. Cuando uno como profeta, uno empieza a decir, pero si digo esto, ¿cómo van a reaccionar? Y yeah. a veces esa es la batalla del profeta en la actualidad también, ¿no? Que el querer disfrazar o tratar de suavizar las cosas de tal manera que no se sienta mal la persona. Pero, sabes, en este tiempo Dios está llamando a los profetas que hablen directo, que sean como Juan el Bautista, que sean los que preparen el camino, pero que Exacto. también sean radicales, que sepan cuándo hablar con misericordia, con gracia, y que dentro de también el saber que cuando se habla con corrección, con justicia, también está la gracia inmersa. Entonces, qué importante es en este tiempo ser la voz pura, o sea, hablar la voz tal como Dios la habla, ¿no? Entonces, Exacto. sí, en la actualidad escuchamos muchos rumores, se está escuchando mucho ruido, pero lo que importante es que nosotros en este tiempo aprendamos a hablar una voz, la voz pura y la voz profética pura y tal y como Dios, expresando el corazón de Dios para los demás, ¿no? Exactamente. Mira, el año 2023, yo pensé que era algo personal, pero cuando empecé a hablar con otras personas como ti y otros profetas de todo el mundo, me empecé a dar cuenta que no era nada personal, pero era un tiempo en que nos llevó Dios para purificar nuestras voces. Y el 2023 le he llamado el año de la muerte. Wow. La muerte en ti mismo, la muerte en que empezó, empezó a sacar y a matar realmente todas las cosas que estaban tan escondidas, porque llegas a cierto grado en que dices, no, soy tuya y no estás haciendo cosas malas ni nada, pero tienes cosas, inseguridades o pensamientos o cosas que no estás haciendo en ese aspecto, ¿no? Y, y a veces ídolos que no piensas que son ídolos, pero que están tomando el lugar de Dios.
¿Tienes fe en Dios o tienes fe en tu provisión en tu trabajo? ¿Tienes fe en esto? Entonces, ahí fue cuando Dios, en 2023, Dios nos llevó, fue un año de desafíos, donde dijo, voy a tomar todo eso de tu vida, y cuando digo todo, es todo, Sí. para mostrarte cómo es vivir en fe en mí nada más. Cuando no tienes nada de esas cosas normales, ¿me seguirás adorando a mí o qué harás? Y fue un año de retos inmensos, pero en cada momento yo decía, no, no te negaré. Yo sé que tú eres bueno todavía. Dentro de todo esto, eres bueno y tú sigues siendo Dios. Y si estoy sin nada, encuerada en la calle, que no lo hará, claro, gracias a Sí, Dios que ya no hace eso. Pero sí. si no hay nada, Dios, sigo siendo tuya. Y ese año fue algo que me llevó a mí y a mi esposo también a un lugar íntimo con él que nunca habíamos conocido. Y no nada más a nosotros, pero a nuestros hijos, porque tenemos esa responsabilidad. Y esa es una de las cosas que quería compartir, que en esta era, con los profetas, no nada más están surgiendo, como tú dijiste, profetas, pero Dios está surgiendo familias enteras, la unidad de la familia. No es nada más como era antes, de que era la persona, el papá o la mamá, la persona individual y su familia se quedaba siempre. Pero está llamando a las familias, porque Dios es un Dios de herencia, de la legacía de familias, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob. Entonces dijimos, en esta jornada en la que estamos, no es nada más para nosotros, es para nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Entonces empezamos realmente también a retar y a enseñar a nuestros hijos cómo caminar y cómo escuchar la voz, enseñarles en esos aspectos. Y me di cuenta, dije, hablando con otras personas, decían ellos, tú también estás pasando por eso. Ay, gracias a Dios, no estoy sola. Entonces nos empezamos a unir en esa manera de que no estábamos solos y no éramos nada más nosotros, como me recordaba como Elijah, que Elías, que él decía, soy el único profeta y bla, bla, bla. Qué dramáticos los Sí. profetas somos, ¿no? Un poquito, Solo un un poco. poco, nada más un poco. Pero dije, Dios mío, no estamos solos. Esto es lo que Dios, ¿y por qué lo estaba haciendo? Para mostrarnos que tenemos lo que necesitamos, y eso nos hizo más fuertes y más arraigados en lo que es importante, en su palabra, que es Dios. Él es la palabra es Él, ¿no? Y arraigarnos en esa puridad y en esa enseñanza, ¿no? Para que podamos sobresalir los tiempos que están delante, que son tiempos excitantes, Claro. llenos de aventura, pero, no sé, yo pienso que son buenos años en los que vamos a estar siguiendo adelante.